discipulado. Porque una vez que tú seas discipulado, edúcate y prepárate, porque serás, ¿cuál es el cuarto punto de ahí? Enviado. Usted pensaba que va a ser como las ovejitas estas que siempre están engordando, y sigue comiendo. ¿Y qué vas a hacer tú? Te tenemos que enviar. Vi una foto de Xavier y Diana cantando en la ama, creo que fue, ¿verdad? Xavier con su guitarra y Diana cantando. Solitos los dos. Allí no estaba la pastora, allí no estaba el pastor, allí no estaba el líder. Ellos estaban allí porque habían sido enviados por Dios. Ya ellos tienen la capacidad, ya ellos tienen el conocimiento, ya ellos tienen la madurez. ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos moviéndolo. ¿Qué es lo que pasa? Que nos gusta más el micrófono que ir a las horas y predicar el evangelio. Cumplamos con el sueño de Dios. Ay, Dios. Aleluya. ¿Enviado a dónde? A los hospitales, a las cárceles, enviado a otras congregaciones y enseñarles el depósito de Dios en nosotros. ¿Enviado a dónde? A las calles a predicar. ¿Enviado a dónde? A los hogares de Caparra. Caparra tiene que conocer de Gine, Caparra tiene que conocer de esta iglesia. Ahí en Mateo capítulo 10 hay 3 elementos del sueño de Dios muy importantes. Escuche esto. Él les dice en el verso 5: por caminos de gentiles no vayan, y no entren en la ciudad de Samaria tampoco. El primer elemento que vemos enmarcado en el sueño de Dios es: sigue la ruta. La ruta es que no te vayas por camino de gentiles ni entres a la ciudad de Samaria. Mira esto, el primer elemento de importancia en el sueño de Jesús es la ruta. Diga conmigo, la ruta. Ahora les diga al que está a su lado: no pierdas la ruta. No la pierdas. No te desenfoques, no te canses. Escucha. Es que cuando uno está predicando, como que uno se... Digo, no solamente predicando, cuando uno está haciendo el mensaje, como que uno se emociona. No pierdas la ruta de Jireh. Porque a esta casa Dios le ha dado una trayectoria clara y definida. Hay una ruta que Jireh tiene que seguir para cumplir con el sueño de Jesús. Escucha aquí. Esto es un disclaimer. Si usted se molesta conmigo, se molesta conmigo. No te molestes cuando los líderes te llamen la atención. Porque lo que ellos desean es que tú vuelvas a la ruta. No te molestes conmigo cuando yo te pase por al lado y no te saludé porque se me pasó. No te molestes conmigo. No seas que te salgas de la ruta. No te molestes cuando la pastora, hijo mío, no te pueda llamar porque se le olvidó, porque no tuvo tiempo, porque se le olvidó pagar el celular. No te molestes, no seas que te hayas salido de la ruta. No te enojes cuando te llamemos la atención para disciplinarte. Hijo mío, no pierdas la ruta. Hay un camino que Dios ha trazado en Jireh. Dios ha puesto sobre los hombros de líderes la responsabilidad de velar
que en Jireh todos vayamos por la ruta correcta. Ellos son los responsables de que Jireh vaya por la ruta correcta. A esta iglesia le puedo decir que cuando los pastores, cuando los líderes te confronten con la verdad y te adviertan que vas por la ruta equivocada, percíbete y vuelve a la ruta correcta. Déjate llevar por el camino y por la ruta que Dios señaló y escogió. No pierdas la ruta, porque contigo cosas de Dios van a ocurrir. No pierdas la ruta. Otro elemento del sueño de Jesús es el mensaje en sí mismo. Cuando les dice y predicar, el reino de Dios se ha acercado. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tiene el mensaje de la salvación en su boca. Dios desea que la gente sea salva. Por eso los líderes tenemos todos que aprender que un programa nunca, pero nunca, bowl con bowl y letras mayúsculas, nunca, pero nunca los programas serán más importantes que la gente. Por eso a mí me da poco si predico o no predico. Porque aquí lo importante es la necesidad que Dios veía en la gente. Por eso Jesús dice en el capítulo antes que al ver la multitud Jesús tenía compasión de ellas. Dice porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ayer la conferencia que cogí en la tarde era un americano medio loco. El norteamericano es como que hay que estudiarlo, el americano hay que estudiarlo. Sí, tenía 2 pantallas por acá, 2 pantallas por acá, todo tatuado. No quiere decir que usted se va a tatuar, no quiere decir que usted va a venir con... Sí, porque yo he visto florecitas y... Ah. El asunto es, mis queridos hermanos, escuche esto. La conferencia va enmarcada en la adolescencia. Y él pregunta, pastora María Rey, ¿cuándo ustedes piensan que comienza la adolescencia? En mi mente vino el número 12. ¿Cuándo termina? Otro número, 18. Entonces él dice, pues quiero que sepan que ya eso no es así. Los estudios dicen que la adolescencia comienza ahora, y esto es lo que la iglesia tiene que conocer para poder tratar con nuestra juventud, que la adolescencia comienza a los 9 o 9 años y medio. My good Lord. ¿Y usted sabe cuándo termina? Está a los 30 años aproximadamente. Yo salí los otros días de la adolescencia. Bueno, el asunto es, todo eso estuvo chévere, pero lo más que me llamó la atención era esto. Él decía, y mostraban una tabla, cómo la iglesia ha tratado con la juventud en diferentes épocas. Pero como el tiempo, la iglesia, él decía, tiene que entender las diferencias generacionales y cómo tratar con esa gente, especialmente con los jóvenes. Y él decía, la generación anterior le gustaba más los programas y agendas llenas. La generación de hoy, de jóvenes, totalmente distinta. A la generación de hoy le gusta experimentar las cosas y después preguntar.
a la generación y a los jóvenes de hoy, si hay un concierto de quien sea aquí, sea cristiano, ustedes van a ver de momento todos los jóvenes, todos los jóvenes, todos nosotros, brincando y aplaudiendo. Y después entonces te van a preguntar qué era o a quién le cantaban, cuál era quien cantaba. Esa es la generación de hoy. Pero a mí lo que me llamó la atención era que él hubiera dicho que a esta generación lo que quieren y lo que buscan es experimentar. A eso nosotros como iglesia nos enfrentamos. Y tenemos que provocar precisamente la experiencia gratificadora y sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón de todos nosotros. El lunes pasado, yo no sé cuánto me queda de la media hora. El lunes pasado yo estaba aquí compartiendo con los hermanos de Sal. Momentos dados salí aquí a la nave. Y cuando me aprestaba a volver, cuando iba a volver allá al salón, cuando miro acá hacia el altar, tuve una experiencia como Moisés. Vi una zarza ardiendo, en llama, pero no se consumía. Literalmente no pude ir al salón donde estaba dando el proyecto SAL. Porque aquí estaba orando Avi. Por acá yo creo que estabas tú, ¿verdad? Madeline. No sé si estaba Yamil, porque no recuerdo muy bien. Ustedes tres eran los únicos, ¿verdad? ¿Había más nadie? ¿Ah? Después. Pero ¿qué tal si le dijera, hermano, que mis pies fueron obligados a llegar aquí al frente al altar del Señor? Tan pronto yo vi aquella zarza que ardía y que no se consumía, yo tuve obligatoriamente que venir aquí y a comenzar a cantar. De momento sentí de esto es lo que estoy hablando, de cómo experimentamos el poder de Dios. Cuando lo que tenemos planificado es una cosa y el Espíritu Santo nos toma o te toma a hacer otra cosa. Tuve que caer luego de rodillas. Y después de clamar a Dios un rato de rodillas, tuve que literalmente postrarme en el altar porque estaba experimentando la gloria y el poder del Espíritu Santo. Eso yo no lo había planificado. Eso no estaba en mi agenda. Pero cosas grandes ocurren con la gente que está dispuesta a sentir el llamado y la unción de Dios. Eso tenemos que provocarlo en los jóvenes. Eso tenemos que provocarlo en los adultos. Eso lo tenemos que provocar en los matrimonios, en Yalá. No hay mejor cosa que experimentar el poder y la unción de Dios, hermano. Por eso. Más vale la gente que los programas. Porque Jesús iba de un viaje y dice la Biblia que en el momento tenía que pasar por Samaria, porque eso lo produce el Espíritu Santo de Dios. Los métodos, las actividades, los programas tienen su momento, pero la iglesia tiene que aprender. Nosotros existimos sobre la faz de la tierra para traer a la gente a los pies de Dios, que experimenten el poder de Dios. ¿Cuál es tu mensaje? Que tu mensaje sea un mensaje de salvación y no de condenación. Que tu mensaje esté presto para ser un recogedor, uno que cosecha almas. Usted no tiene que ser un gran predicador para cosechar almas. Usted no tiene que ser un gran orador para cosechar almas. La evangelización
no es una opción. La evangelización es un mandato de Dios. Usted ha sido, mi querido hermano, ungido por Dios. Usted ha sido marcado por el Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas de salvación, para proclamar el año agradable y favorable de Dios. Tenga compasión de la gente. Cuando yo predico, cuando voy a preparar mensajes, yo tengo que pensar en cada uno de ustedes y ver sus caras metidas aquí en la computadora y buscar cuáles son sus necesidades para que Dios me ayude para poder predicar. Tengo que sentir empatía con ustedes. Conéctate con el que sufre. Identifícate con el enfermo. Ese es tu mensaje. Pero hay otro elemento en el sueño de Jesús y es la recompensa. Porque el obrero es digno de su salario. Mis queridos hermanos, tu recompensa no viene de Luis Colón. Tu recompensa viene de Dios. No busques mi aplauso. Busca el aplauso de Dios. Porque cosas de Dios van a ocurrir. Cuando te dispones a cumplir el sueño de Dios, cuando ayudas a otro a cumplir el sueño de Dios. Mira esto, hermano, cuando tú respetas cada detalle, el abanico, las alfombras. Esto me toca. Cuando respetamos cada detalle de esta casa, sepa usted que Dios es un Dios de detalles. Cada cosa en su lugar. Cada líder tiene una capacidad. Tú tienes una capacidad única. Yo te respeto eso. Yo te honro porque tú eres el sueño de Dios. Y yo te animo y yo te exhorto y yo te ayudo para que tú puedas cumplir con el sueño de Dios. Porque cuando lo hagas, cosas grandes van a ocurrir contigo. Cuando lo hagas, hijo mío, serás recompensado por Dios en esta vida y en la venidera. Cuando tú decides creerle a Dios, al Dios que te llamó, cuando decides obedecer al sueño de Dios, que no te deja dormir, y accionar en fe sobre ese sueño, yo tengo que decirte que Dios vendrá a ti con retribución en su mano y con recompensa, porque el obrero es digno de su salario. Mis queridos hermanos, esto no se trata de cómo comencemos el año. Esto se trata de cómo terminemos este año. Si tienes fuerzas para hacer que se cumpla el sueño de Dios en el inicio del 2013, procura que al final del año estés con las mismas fuerzas y con el mismo empuje para cumplir con el sueño de Dios. Porque cosas de Dios van a ocurrir. Y usted me preguntará, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Mi respuesta es que yo no la sé. Pero lo que sí sé, que lo que Dios tiene para cada uno de ustedes es tan asombroso y maravilloso que yo no me atrevo a ponerle a nombre y le llamo cosas. Le llamo cosas. Porque ese es el trato de Dios contigo, esa es la recompensa de Dios contigo. Pablo pensó en eso cuando dijo: cosas que ojo no vio, cosas que ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que si yo me atrevo a decir
es que todos verán la recompensa de Dios en sus manos. El salmista dijo en el Salmo 126: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. De Jireh tendrán que decir: cosas grandes habrá Dios hecho. Escúchalo, que lo sepa el norte, el sur, este y el oeste, que lo sepa la iglesia de la esquina, que lo sepa la iglesia de allá, que en Jireh cosas grandes. ¿Qué cosas? Yo no sé. Lo que sí sé que son cosas asombrosas, cosas que no tienen nombre, son las que Dios va a hacer contigo. Aleluya. Es más, Cristo dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que la pidan. Cosas. Yo tengo que decirte que tú vas a ser sorprendido en el 2013 por las cosas de Dios. Pablo fue arriba en los cielos y no tuvo expresión, no tuvo nombre de cómo describir los regalos que Dios tiene para ti en los cielos para el año 2013. Serás sorprendido por las cosas de Dios. Bendiciones que tú mismo no esperabas. Tú habitarás en casa que no construiste. Tú, aleluya, irás en carro que no pudiste pagar. ¿Por qué? Porque cosas grandes, aleluya, de Dios van a ocurrir contigo. Gloria a Jesús. Oh my God. Edificarás en casa que tú no construiste. Te darán ascenso. Y tú pregúntale: ¿y qué es eso? Te estamos dando un ascenso y una promoción. Porque a ese hombre, a tu jefe, lo toca a Dios, no lo tocas tú. El que se mete contigo, brother, tiene un gran problema. Porque dentro de ti está el sueño del Altísimo. Dentro de ti lo que hay es potencia. Dentro de ti lo que hay es unción poderosa. El diablo, cuando lo ve, tiene que retroceder. Tiene que dar un paso atrás y darle, aleluya, toda la ruta le pertenece a aquellos que caminan con el sueño de Dios depositado. Que tiembla el infierno, que tiembla el maligno, que las tinieblas retrocedan, porque dentro de ti hay un sueño. Cosas grandes y asombrosas Dios va a hacer contigo. Cuando una oportunidad venga a tu camino, no te sorprenda que sea el sueño de Dios en ti. Cuando aquel que te hizo una maldad quiera reconciliarse contigo, no te sorprenda. Que cosas grandes Dios va a hacer contigo. En una ocasión yo, a la primera vez que fui con ellos a Asco, yo fui con la pastora y fui con unos hermanos en la iglesia. Y no sabía qué pedir. No sabía qué pedir. Es como cuando usted va a un sitio nuevo, en un restaurante, yo pregunto: dígame qué puedo pedir, qué es bueno. Todo el mundo pidió, Amy pidió, Danielito pidió, no sé quién pidió, quién más estaba. Bueno, el asunto es que cuando viene la pastora, ella pide, creo que fue Juan Vega, la primera que fue, no me acuerdo. Y cuando vinieron de mí, yo después, lo mismo que ella, porque no sabía qué pedir. Entonces pedimos
Y llegaron las órdenes de aquellos que habían pedido anteriormente a la pastora, a mí llegaron. Y todos ellos no esperaron por mí ni por la pastora. No, muchachos. Pensaron, mira, a comer. Yo viéndolos como ellos comían. Y yo viéndolos como ellos disfrutaban. Y la pastora y yo mirándonos las caras. ¿Por qué no llegaba? Y se tardaba, y se tardaba, y se tardaba. Ay, yo siento a Dios, hermano. Yo tenía un sueño, quería comer, tenía un sueño, quería comer. Pero se tardó la comida lo suficiente como para comenzar a pellizcar el del otro. El asunto es que finalmente llegó el hamburger, todas las cosas de la pastora y yo, ahora es que vamos a jactarnos de esta comida. Y empezamos a comer, y a comer, y a comer, y a comer. Cuando terminamos, la mesera nos dice, tenga. Y yo, pues es que nosotros no ordenamos eso. Era un postre para cada uno, un postre para ella y un postre para mí. Nosotros no ordenamos eso. Y ella nos dice, bueno, lo que pasa es que esto es de cortesía. ¿Por qué? Porque supieron tener la paciencia necesaria para darle no solamente lo que ustedes habían pedido, pero por encima de eso le vamos a dar un postrecito. En el reino de Dios sucede exactamente igual. Cuando tú tienes la paciencia de esperar que se cumpla el sueño de Dios, Dios te lo va a dar completito, pero un poquito más. No te sorprendas con los sueños de Dios. No te sorprendas cuando venga un postrecito, Dios en la mano y te dice, toma, hija mía, toma, hijo mío. Tú esperaste en mí, no te apresuraste en el camino. Toma, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Tú no lo esperabas, tú no lo esperabas, pero papá Dios actúa de esa manera. Porque cosas grandes van a ocurrir. Puestos de pie, Rabasai. Como soy, Terebesai. Sé sensible, sé sensible. Yo quiero hacer un llamado a aquellos que sientan el sueño de Dios. Vengan corriendo al sueño de Dios, aleluya. No te apresures, no es una decisión sin haber consultado con Dios. Aquellos que sientan en su espíritu que este año 2013 hacen porque hacen el sueño de Dios, porque Dios no lo deja dormir. Hay un pensamiento en su espíritu, en su mente, que no lo deja solo. Dios dice, y ellos dicen, Dios mío, pero ¿qué es esto? Es el sueño de Dios. Todo lo que es pasado. A los de la iglesia que están allá, levanten su manito y comiencen a clamar por estos hijos.